en tromboembolismo. Continuar nomás. Sí. Muy bien. Bueno, ¿me escuchan bien todos? Si no, paramos y arreglamos y seguimos. Como le decía, vamos a hablar de... No me deja pasar. Un segundito. Como les decía, íbamos a hablar de tromboembolismo venoso y tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo venoso, como definición, digamos, incluye a la trombosis venosa profunda y al tromboembolismo de pulmón. El tromboembolismo de pulmón por sí es una obstrucción del sistema venoso con enclavamiento del émbolo en la vasculatura pulmonar, como ven ahí en la imagen bastante significativa. ¿Cuál es la asociación que tenemos entre tromboembolismo de pulmón y trombosis venosa profunda? Se sabe que el 50% de pacientes que tienen una trombosis venosa profunda van a tener o tienen una embolia de pulmón que es totalmente asintomática, y el 70% de los pacientes con embolia pulmonar tienen trombosis venosa profunda asintomática. Esto quiere decir que podemos tener primero una patología y después la otra, y que el paciente sea asintomático, sin saberlo, digamos. El origen de las embolias, en ese orden, es trombosis de miembros inferiores, que pueden ser proximales y pantorrilla, trombosis de venas pelvianas, trombosis de vena cava o venas inferiores, y trombosis de catéteres venosos centrales. ¿Qué incluye la trombosis de catéteres venosos? Serían trombosis que se dan en catéteres que se utilizan para quimioterapia, que son catéteres venosos centrales tipo Hidman o tipo Portacat, y los catéteres también que se ocupan para diálisis, como el catéter Quinto. ¿Cuál es la incidencia de trombosis venosa profunda y TEP? Tiene una incidencia anual que está estimada en 0,1%, que va a afectar del 2 al 5% de la población durante toda su vida. Aproximadamente el 20% de los pacientes que tienen tromboembolismo de pulmón pueden morir al diagnóstico o en las 24 horas del diagnóstico sin llegar a hacerse el diagnóstico. Los que sobrevivan a más de 24 horas, el 11% pueden morir incluso dentro de los próximos 3 meses haciendo tratamiento adecuado. Cuando nos planteamos lo que es la trombosis venosa, tenemos que tener en cuenta la famosa triada de Virchow, que habla de lo que es. Para poder generar la trombosis venosa hay 3 estados, que sería el éxtasis vascular, la injuria vascular y la hipercoagulabilidad de la sangre. Tanto la injuria vascular como el éxtasis vascular son de causa adquirida, y la hipercoagulabilidad puede ser hereditaria o adquirida. Para que puedan entender, cuando hablamos de éxtasis vascular adquirida, se refiere a pacientes que se sometieron a una cirugía ortopédica, por ejemplo, mayor, de cadera o de pelvis, rodilla también, femurotibia, que van a permanecer en reposo prolongado, y el paciente, obviamente, por dicha cirugía no se moviliza, y no sabemos tampoco cuál va a ser el tiempo de inmovilización que va a estar. La obesidad, que tenga algún fallo cardíaco congestivo, alguna insuficiencia cardíaca, enfermedad maligna, cualquiera sea neoplasia oncológica sólida o oncohematológica, el embarazo y la historia de tromboembolismo venoso previo. Fíjense que si bien todas son adquiridas, el embarazo de por sí es una situación fisiológica de la mujer, y es también para tenerla en cuenta, sin que sea algo patológico, está dentro de la lista de causas que puedan generar éxtasis vascular. La injuria vascular también está relacionada a la historia de ya haber tenido alguna trombosis venosa profunda previa, que se haya sometido a alguna cirugía traumatológica o de otra índole, el trauma posterior, cualquier tipo de traumatismo que vaya a llevarlo al paciente a estar en forma de reposo, la edad avanzada y las varices. Que las varices también no se suelen tener mucho en cuenta, se presentan tanto en hombres como mujeres, siempre es más de las mujeres, pero también se presentan mucho en el sexo masculino. Y cuando hablamos de hipercoagulabilidad de la sangre, hay dos ramas importantes, que sería la adquirida y la hereditaria. Dentro de la hereditaria están las famosas trombofilias, o sea, que el paciente tenga una trombofilia, o sea, portador de alguna trombofilia. Dentro de eso, habría que hacer, por supuesto, el estudio de trombofilia. Muchos de los pacientes no van a saberse trombofílicos, salvo que hayan tenido algún evento isquémico trombótico previo, pero cuando se hace el estudio, si el paciente lo supiera, se debe investigar también si
si tiene antecedentes de trombofilia, por ejemplo, resistencia a la proteína C activada, la hiperhomocisteinemia, déficit de antitombrina 3, déficit de proteína C o S, el que tenga mutado el gen de la protrombina 2210 o del factor 5 Leiden que obvié en esta lista. Y la adquirida sería paciente de edad avanzada, enfermedad maligna, cualquiera sea, el embarazo, y no solo el embarazo, sino también el puerperio. Después de las cesáreas, generalmente las mujeres permanecen, no siempre, en algunos casos, en reposo por más de 7, 10 días, insisto, en algunos casos especiales, síndrome nefrótico, síndromes mieloproliferativos y síndrome antifosfolipídico. Y lo último queda, que es la terapia de estrógenos, que también, como le hacía la referencia de que el embarazo no es una situación patológica, sino más bien fisiológica de la mujer, la terapia con estrógenos tampoco está relacionada a nada patológico, pero es algo muy utilizado en la comunidad femenina. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, uno por ahí se va directamente a que el paciente tenga un cáncer, que sea grande, que tenga un nefrótico, que haya tenido un ACV previo, y nos olvidamos que la población en general, más bien joven, tiene bastante uso de terapia con estrógenos. Para hablar de fisiopatología y no hacerlo muy complicado, sabíamos que el tromboembolismo pulmonar es el impacto del émbolo en la vasculatura pulmonar, y eso lo que va a generar va a aumentar la resistencia vascular pulmonar, va a haber un fallo en el intercambio gaseoso, ahí disminuye la distensibilidad pulmonar, lo que va a llevar a que haya más hiperventilación alveolar, por lo tanto aumenta la resistencia de las vías aéreas. Esto para que tengan un pantallazo de cómo se provoca la fisiopatología. En cuanto a la clínica, cómo el paciente se va a presentar, qué signos y síntomas van a tener, supongamos que ustedes estén ya haciendo algún tipo de prácticas, bueno, ahora este último año fue un poco complicado con la pandemia, pero que empiecen a dar prácticos o que vayan a una guardia, a una emergencia en los hospitales, el paciente se va a presentar con síntomas que se van a referir ciertos signos, y en un mayor porcentaje el paciente con TEP le va a decir que puede tener disnea, tos, dolor torácico, pero como ustedes ven ahí, en medicina nada 1 más 1 es 2, puede ser que venga con su oración, que el porcentaje no es tan alto, y lo mismo tengo un TEP, entonces lo que quiero que le quede grabado es lo que va a ser más significativo para que ustedes sospechen de un TEP, que sería el dolor torácico, que se presenta en un 89%, 88% de los casos, la disnea en un 84%, la tos en un 53%, y después va bajando, digamos, el porcentaje de los demás síntomas, como por ejemplo el dolor pleurítico o no pleurítico, pero el dolor pleurítico tiene más porcentaje que el no pleurítico, hemoptisis, que varios pacientes se presentan con hemoptisis a pesar de que el porcentaje no es tan alto. Y bueno, como le dije, aprehensión, sudoración, síncope, que tiene toda una correlación con signos, que el paciente va a venir taquipneico, taquicárdico. Al examen físico puede presentar la auscultación respiratoria de estertores, puede también presentar aumento del segundo ruido, fiebre, galope, hasta el paciente puede presentarse con diaforesis o edema. A ver, entonces, resumiendo, me gustaría que quede claro que los síntomas que más frecuentes van a encontrar es la disnea, preferentemente súbita, o que va progresando en el lapso de los días de iniciado el síntoma, el dolor torácico y la tos. Puede pasar también, estoy como insistente, de que pueda tener otros de los síntomas, pero esos son los que más se ven, y en cuanto a los signos, siempre acuérdense de la taquicardia y de la taquipnea. Entonces ustedes están en la guardia, ¿no es cierto? Y el paciente viene y le dice, vengo porque me falta el aire desde ayer y cada vez me falta más el aire, me duele el pecho, empecé con tos a la noche. Obviamente que en el contexto de pandemia también tenemos que pensar que el paciente no esté con COVID, pero para volver a nuestro tema del TEP, supongamos que no estemos en pandemia, decimos, me acuerdo de la clase que dio la doctora de TEP, y siempre piensan, para encarar cómo van a estudiarlo al paciente o qué puede tener el paciente, por suerte en medicina hay scores clínicos, hay 2 scores para TEP, uno es este que están viendo ahora, que es el score de Wells, y el otro es el score de Ginebra, que es un poco, apareció después del score de Wells, el score de Wells es el más viejito. Entonces ustedes están con el paciente y piensan, signos y síntomas de TEP, incluso esto lo pueden tener en el teléfono, hoy en día que todo es a través del teléfono, todo es internet, ustedes se bajan el score al teléfono y lo pueden calcular.
Entonces, signos y síntomas de TBP suma 3 puntos, que la frecuencia cardíaca sea mayor a 100, 1,5 puntos, que haya tenido alguna cirugía en las últimas 4 semanas, o haya estado inmovilizado por algún traumatismo, 1,5 puntos, que el paciente refiera ya haber tenido alguna trombosis en pierna o algún otro sitio, o que haya tenido un tromboembolismo de pulmón previo, suma 1,5 puntos, que tenga hemoptisis 1 punto, que tenga alguna enfermedad oncológica 1 punto, y la baja probabilidad de que tenga otro diagnóstico son 3 puntos. Entonces ustedes hacen la suma y van a determinar si es de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Entonces, si le da un riesgo intermedio o un riesgo alto, ojo, o sea, cada vez va aportando más a su diagnóstico de TEP. También pueden calcular el score de Ginebra, que está como un poco más fino, más determina cosas, da más detalles específicos para determinar el puntaje. Por ejemplo, en el score de Wells no hablábamos de edad, acá incluye que la edad sea mayor de 65 años en un punto, que tenga antecedente TEP-TBP 3, que haya estado sometido a una cirugía general o alguna fractura, de cualquier sea el lugar, de 2 puntos, suma 2 puntos, que tenga un cáncer sólido, o sea, una enfermedad oncológica o oncohematológica activa, o que ya haya sido curada o que esté en remisión en el último año, lo mismo suma puntos, que serían 2 puntos, que tenga dolor unilateral en extremidades inferiores, 3, que tenga hemoptisis, y acá fíjense cómo discrimina que en el score de Well la frecuencia cardíaca suma puntos por más de 100, si tiene una frecuencia cardíaca entre 75 y 94 da 3 puntos, y si tiene una frecuencia cardíaca mayor a 95, 5 puntos. Y dolor en la palpación, que eso cuando tengamos teóricos van a ver cuáles son los signos y síntomas, cuando hagamos el examen físico, cuál es el síntoma típico al examen físico de una trombosis venosa, por ejemplo, profunda, que vamos a verlo cuando hagamos la examinación, y edema unilateral suma 4 puntos. Entonces ahí también, si tienen el score de Wells con un riesgo intermedio o el Ginebra intermedio o alto, cada vez va cerrando más el diagnóstico de TEP. Pero con esos síntomas que el paciente tiene, por más que ustedes tengan un score alto, tienen que pensar que esos síntomas no son solamente de TEP, suma que tenga el score alto, pero ¿qué pasa? Miren todos los diagnósticos diferenciales con los cuales el paciente puede tener los mismos síntomas que a nosotros nos hacen pensar que tiene un TEP. La neumonía y la bronquitis, por ejemplo, que tenga una neumonía aspirativa, que tenga distrés respiratorio, que el paciente esté cursando con un infarto agudo de miocardio, con una insuficiencia cardíaca congestiva, que esté con una crisis asmática, que sea un paciente con EPOC y está sufriendo una exacerbación del EPOC, que tenga un cáncer de pulmón, una fractura costal, condritis, disección de aorta. O sea, son muchísimos los diagnósticos diferenciales, pero tienen que sí o sí tenerlos, no se van a acordar de todo, pero por lo menos algunos de los más importantes, por ejemplo, una neumonía, un infarto agudo miocardio, una crisis asmática, todo eso, una exacerbación del EPOC, que ustedes digan, bueno, me voy acomodando y en base a eso voy a ir pidiendo los estudios complementarios. Usted tiene una alta sospecha de TEP por la clínica, por el score, pero para poder llegar al diagnóstico justo, teniendo tantos diagnósticos diferenciales, empiezan a hacer los estudios complementarios. Dentro de toda esta lista de estudios complementarios, arrancamos con el laboratorio, que esos podemos tenerlos en cualquier guardia de hospital. Van a hacer un hemograma con recuento de plaquetas y coagulograma. Lo que se puede ver en un paciente con un probable diagnóstico de TEP es que tenga leucocitosis, pero como ustedes saben, la leucocitosis puede presentarse en otras patologías, puede tener aumento de la LDH, en el hepatograma puede tener aumento de una de las enzimas hepáticas, que es la GPT, y aumento de la eritrosegmentación. Hay algo que es muy típico y es fundamental que lo pidan en un paciente con sospecha de TEP, que es el dímero D. El dímero D se hace a través de un coagulograma, quizás en no todas las guardias de hospital se hace, pero en aquellos hospitales que tengan servicio de hematología se hace, acá en el Hospital Escuela, en el Hospital Vial, en el Instituto de Cardiología se lo hace, y lo que tiene de bueno el dímero D es que tiene una sensibilidad muy alta, del 99% como ven ahí, pero es poco específico. Entonces quiere decir que el dímero D tiene un valor predictivo negativo alto, como ven, del 97%, quiere decir que si el paciente tiene síntomas clínicos, ustedes sospechan de TEP, tiene un score intermedio alto y encima tiene un dímero D positivo,
cada vez va sumando más para su diagnóstico. Ahora, sí, como tiene valor predictivo negativo, el dímero D es negativo, es un gran punto a decir, alto, si el dímero D es negativo, es como que vamos descartando o vamos alejándonos un poquito. Entonces, siempre en el estudio, cuando ustedes piden estudios de laboratorio para TEP, no puede faltar el dímero D. Y la troponina y el péptido natriurético podemos pensar como para descartar que tenga alguna insuficiencia cardíaca. Los gases en sangre, que también lo van a poder pedir en cualquier laboratorio, de cualquiera de nuestros hospitales, lo que más va a ser significativo es la hipoxemia. Al haber hipoxemia hay ayuno, hay alteración en la difusión, y para que tenga TEP, ustedes van a ir viendo que marca los valores de O2, cuanto más bajo sea, es mayor el porcentaje o la posibilidad de tener un TEP. Pero quede marcado que uno puede pedir todo esto que le estoy diciendo en el laboratorio, pero acuérdense que el dímero D, lo que están viendo acá, es una de las cosas más importantes. En el electrocardiograma, si tienen la posibilidad de hacer el electrocardiograma, si no se lo van a pedir, el signo más importante que van a encontrar es la taquicardia, como ven en un 75%, puede haber cambios en la onda T en un 40%, puede haber depresión del segmento ST en un 20%, es lo que se encuentra en un porcentaje más alto de estas tres determinaciones, pero como venimos hablando de que empecé, se puede compartir con otro tipo de patología. Pero como ven ahí, 75% taquicardia, y lo otro que es muy típico es un patrón que se ve en la tira electrocardiográfica, que va a tener presencia de S en la derivación 1, Q en la 3 y T en la 3. Es el patrón típico del T, consuma mucho para decir estoy delante de un paciente con T. S1, Q3, T3. La radiografía de tórax también nos va a aportar, porque como entre los diagnósticos diferenciales estaba una neumonía, entonces nosotros vamos a poder ver si hay alguna condensación o algún derrame pleural, que también el paciente con TEP lo puede tener. No nos va a hacer el diagnóstico definitivo, pero nos sirve para descartar otros. Si tuviera un TEP, puede ser que se pueda ver en la imagen una elevación diafragmática de entre un 40 y un 60%, puede haber infiltrados pulmonares uni o bilaterales en un 40%, y hay algunas alteraciones vasculares que son típicas que no siempre se ven, el porcentaje no es tan alto, pero a ver, en la experiencia no siempre lo vemos, pero tienen que saber lo que existe, que es la oligodemia focal o la amputación de la arteria pulmonar, que creo que hay una imagen del alargamiento de la arteria pulmonar derecha, como ven ahí marca las flechitas, no sé si alcanzan a ver porque la foto es muy vieja, pero bueno, queda acá en el Power, y puede haber derrame pleural de un 30-46%, atelectasis y alteraciones cardiovasculares, pero teniendo en cuenta los porcentajes, lo que más podemos llegar a ver es la elevación diafragmática o estas alteraciones vasculares. En el ecocardiograma, que también hoy hablé de electrocardiograma, no de ecocardiograma, no sé si lo mencioné bien. Esto, taquicardia, cambio en la onda T y depresión del ST y el patrón típico S1, QT3 es electrocardiograma. Y en el ecocardiograma vamos a tener todos los signos que nos informen aumento de la presión pulmonar, digamos, que se va a traducir en que haya un movimiento paradoxal del septum de derecha a izquierda, que haya dilatación de cavidades derechas, que pueda haber dilatación de la arteria pulmonar, que también podría llevar a una insuficiencia tricuspidia y disfunción del BD. Pero sobre todo, de esta diapo quédense con la dilatación de cavidades derechas y la dilatación de la arteria pulmonar, que eso lo podemos ver en el ecocardio. Y yendo hacia estudios complementarios más finos, está la tomografía multi-slice, que es una tomografía, por suerte, ya hace años, de acceso bastante fácil. Si bien no todos los hospitales lo tienen, pero lo tenemos y lo podemos conseguir en el día, es un estudio no invasivo. Se pueden observar trombos en vasos de un sexto orden, lo cual le da mucha sensibilidad de un 50-89% y una especificidad del 78 al 100%. Y se pudo observar incluso embolias de origen pelviano o de miembros inferiores. Hay veces que uno pide la multi-slide solamente a nivel de tórax, pero si pidiéramos una multi-slide de corporal total, ya podríamos incluso evitar otros métodos diagnósticos al tener ya esta tomografía realizada. Y insisto, sensibilidad y especificidad súper alta y es un excelente método para nada invasivo.
abajo le vuelvo a recalcar que con esto ya nos evitaríamos realizar otro tipo de estudios más invasivos o ya tener diagnóstico con esta sola tomografía. Pero también deben saber que está el centello BQ. El centellograma BQ es, cuando es normal, digamos, descarta el diagnóstico y no requiere que se haga ningún otro tipo de estudio, lo cual es una ventaja. Tiene muy alta probabilidad si se asocia con la clínica de diagnóstico de TEP y es correcto en un 96%. La probabilidad intermedia o indeterminada es descartar o corroborar otros métodos diagnósticos. Si bien tiene todo eso de ventaja y muy lindo, pero es poco útil, por ejemplo, en pacientes que tienen EPOC o que tienen enfermedad cardíaca conocida o que tienen alguna patología pulmonar previa. Entonces, no le podemos hacer a todos los pacientes tampoco. La angiografía pulmonar, como dice ahí, es el gold estándar, tiene una especificidad altísima, hasta el 100%, el método es invasivo, eso sería lo malo, esa sería la desventaja, ya que tiene un porcentaje de 0,5 de muerte y 1% de complicaciones que si bien no son fatales, pero que pueden ser muy graves para el paciente porque puede llevarle a un fallo renal agudo, a un fallo respiratorio o a hematomas compresivos. Por lo tanto, más allá de ser una técnica gold estándar, al ser tan invasiva, podemos dejarla en caso que no tengamos diagnóstico por otro método que sea menos invasivo. Y la centellografía, ventilación, perfusión, le pongo las desventajas, porque en realidad son más las desventajas que la ventaja. Es un estudio que tiene, es de difícil interpretación. La probabilidad, en la gran mayoría, son de probabilidad intermedia o no determinada. Visualizar el defecto, la visualización del defecto es indirecto y no permite visualizar todo el parénquima pulmonar. Entonces, como verán, son 1, 2, 3, 4 desventajas ante lo que estuvimos hablando, por ejemplo, la tomografía. ¿Para qué someter al paciente a eso? Si ya con la tomografía, si la tenemos, podemos hacer el diagnóstico, pero también deben saber que es un estudio que está como para poder hacérselo y hacer diagnóstico. Entonces ustedes ya hicieron la admisión del paciente, ya le hicieron, vieron la clínica, lo revisaron, hicieron los scores, pensaron en los diagnósticos diferenciales, entonces pidieron todos los estudios y finalmente su diagnóstico fue un tromboembolismo de pulmón confirmado por una tomografía multislide. Entonces están con el paciente que tiene el TEP diagnosticado y se acuerdan lo que le dije al principio, que habíamos hablado que, perdón por ir y volver, que los pacientes, aproximadamente el 20% de los pacientes con TEP muere antes del diagnóstico o en el primer día del diagnóstico. Y así todo haciéndose el diagnóstico, un 11% puede morir en los primeros 3 meses, incluso teniendo un tratamiento adecuado. Entonces, tenemos que ser rápido, actuar rápido si pensamos en TEP, pedir todos los estudios de los que venimos hablando y una vez que tenemos el diagnóstico, tratarlo. Dentro del tratamiento tenemos las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular, los dicumarínicos, que son los anticoagulantes orales, los nuevos anticoagulantes orales, y después tenemos los trombolíticos, los filtros de vena cava y la hemolectomía. Esos 3 últimos puntos son para situaciones muy especiales, entonces, más que nada vamos a hablar de los 3 primeros, que serían las heparinas, los dicumarínicos y los nuevos anticoagulantes orales. Las heparinas son la heparina fraccionada, que se utiliza hace muchísimos años. Lo que se hace es, se tiene que hacer una infusión, bomba de 5.000 unidades internacionales y después se deja una dosis entre 18 y 20 unidades kilo por hora, que eso se pasa, digamos, durante todo el día, pero como es una dosis importante, se tiene que ir ajustando y controlando para que no provoque sangrado, entonces la única forma de controlarlo es a través de hacerle un coagulograma al paciente, que se mide, se ve el valor del KPTT, y eso tiene que estar en un control, como dice ahí, paciente control 1.5 a 2.5, que equivaldría a 1.250 unidades por hora. Esto es lo que usábamos hace muchos años, ya ahora se usa en situaciones muy especiales y en algunos lugares donde no tengamos heparina de bajo peso molecular, pero se puede seguir usando. Lo que sí hay que tener mucho cuidado de no pasarnos y de no provocar algún sangrado. Entonces, sí o sí, si vamos a hacer heparina fraccionada en bomba, tenemos que tener control reglado de coagulograma para poder mirar el KPTT. Después está la heparina de bajo peso molecular, que es la más usada en los últimos años. La diferencia con la no fraccionada es que la de bajo peso molecular es más cara, pero tenemos en todos los hospitales. Y se utiliza una dosis de 1 miligramo kilo cada 12 horas. Es de fácil aplicación, es una aplicación subcutánea
que hasta incluso se puede hacer el paciente, pero el paciente no va a estar todo el tiempo que tenga que estar anticoagulado con inyectable, con enoxaparina. Entonces, en algún momento el paciente tiene que pasar a la anticoagulación oral, que es, en este caso acá yo puse los viejos, que sería el acenocumarol y la warfarina. Pero para poder pasarlos a los anticoagulantes orales viejos, como el acenocumarol o la warfarina, tienen que tener mínimamente 5 días de heparina de bajo peso molecular o no fraccionada, y antes de que el paciente quede solamente con el anticoagulante oral, tiene que tener al menos 2 controles de RIN, que el RIN es una norma internacional, digamos un valor que nos hace saber a nosotros si el paciente está bien anticoagulado o no, y el valor para estar bien anticoagulado es de 2 a 3. Entonces, después de haber estado más de 5 días con heparina, sí, habiendo empezado ya con el anticoagulante oral, después de 2 controles de laboratorio de RIN, entre 2 y 3, ahí recién nosotros podíamos retirar la heparina, la enoxaparina y la heparina de bajo peso, y dejarlo al paciente solamente con el anticoagulante oral. O sea, lo que se hace es un puente, digamos, ¿sí? Para que el paciente sea anticoagulado solamente con heparina de bajo peso molecular, se dan situaciones especiales, por ejemplo, en aquellos pacientes que estén en tratamiento oncológico y que la quimioterapia pueda provocar que las plaquetas bajen o que el paciente tenga mayor riesgo de sangrado. Entonces, en ese caso quedan solamente con la heparina, que suspendiendo la heparina dentro de las 12 horas, o sea, uno pierde el efecto, digamos, de la acción de la heparina, siendo que si ya está con el anticoagulante vía oral, es mucho mayor el tiempo de suspensión y hay que revertir la acción anticoagulante si estaría con vía oral. Entonces, para que queden solamente anticoagulados con heparina o con enoxaparina, son situaciones especiales, puntualmente pacientes oncológicos o pacientes con algún trastorno algún trastorno hepático que no puedan recibir anticoagulantes orales, pero si no, siempre se inicia con enoxaparina, si se hace el puente al anticoagulante bioral, y después de un buen ring control, ahí recién queda solamente con el anticoagulante oral. ¿Cuánto tiempo vamos a anticoagular al paciente? Si la trombosis, sacando el término, ¿cierto? Es una trombosis de miembros inferiores distal de pantorrilla, son 6 semanas. Si la trombosis es proximal, nunca menos de 3 meses. Así todo estipulado este tiempo, uno evalúa si el paciente, de acuerdo a cómo está el Doppler, de acuerdo a cómo está la clínica o a los riesgos que tiene el paciente de volver a hacer una trombosis, se irá o no. O sea, ese es como un estándar, digamos, de tiempo de tratamiento. Después el hematólogo, el médico clínico, el cardiólogo va a decidir si es más tiempo o no. Y si es un tromboembolismo de pulmón, siempre es 6 meses o más. Y ahí hice la salvedad, que pueden ser más de 6 meses, salvo que no se detecten estados trombofílicos adquiridos o hereditarios, o que tenga el paciente alguna actividad neoplásica activa o factor de riesgo no resuelta, por ejemplo, obesidad. Entonces, el tiempo de tratamiento depende mucho del médico tratante, pero nunca menos del tiempo que está marcado ahí. Vieron que mencioné mucho la palabra acenocumarol, que ustedes habrán escuchado, son jóvenes, pero habrán escuchado algún familiar, tío, abuelo, primo, pariente, que esté anticoagulado con el viejo y querido Sintron, que es el acenocumarol, o con la warfarina, pero hace más de, creo que ya va a ser 10 años más o menos que estamos con estos nuevos anticoagulantes orales, fueron como un boom en la hematología, en la traumatología, en la cardiología, en todos lados, porque, como les decía, cuando uno está tomando un anticoagulante oral, para poder revertir la acción del dicumarínico, hay que suspenderlo varios días, incluso revertir, poner vitamina K, hasta algunas situaciones que el paciente tenga que someterse a una cirugía de urgencia, hay que pasarle plasma. Con estos nuevos anticoagulantes no tenemos ese problema porque tienen otro método de acción, están los grupos de los sabanes, como ven ahí, en amarillo y en rojo, o de los gatranes, que ven la cascada de la coagulación. Los sabanes actúan directamente en el factor 10 activado, y los gatranes actúan directamente sobre la trombina. Entonces la acción es totalmente distinta al acenocumarol, y el tiempo de vida media de estos medicamentos es más corto. Entonces se pusieron a primera línea estos nuevos anticoagulantes orales. Lo que tienen, que ahora les voy a mostrar, es que son un poco costosos. Sacando eso, hay
un sí y un no de por qué sí seguir con el acenocumarol o por qué ir a los nuevos anticoagulantes orales. Pero para que sepan, que le quede grabada esta diapo donde ven dónde actúan cada uno y por qué tienen un sitio de acción distinto a los viejos anticoagulantes orales. Son varios, ahora yo le voy a explicar, porque ahora le digo, todos, hasta los cardiólogos, todos indican los anticoagulantes orales nuevos. ¿Qué sí, qué no? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Por qué seguir con los viejos anticoagulantes orales y por qué no? ¿Por qué seguir con los viejos anticoagulantes o por qué poner los nuevos? Entonces ahí le hice una tablita de los que están en OK y los que están en rojo, con el circulito. La primera columna son los NOAC, digamos, los nuevos anticoagulantes orales, y la otra columna es los viejos anticoagulantes orales. Los dos son vía oral. Tiene un rápido comienzo de acción los nuevos contra los viejos, tiene una rápida desactivación los nuevos contra los viejos, tiene una dosis fija, los viejos no. Por ejemplo, los anticoagulantes viejos tienen que sí o sí hacerse un análisis de sangre cada 30, 40 días y ir a verlo al hematólogo para que le corrija la dosis del anticoagulante. Por ahí subimos, bajamos o mantenemos la dosis, pero sí o sí necesita monitoreo de laboratorio y de médico. En cambio, los nuevos tienen una dosis fija y no necesitan monitoreo, como ven ahí. La respuesta es predecible, no así con los viejos anticoagulantes orales, tiene una amplia ventana terapéutica, no interfiere con drogas que sí interferían los viejos. Por ejemplo, pacientes que toman acenocumarol en forma diaria tienen que tratar de evitar analgésico, obviamente, y evitar, por ejemplo, todo lo que sea alimentación de hoja verde, brócoli, espinaca, selga, que con todos estos nuevos anticoagulantes no hay ningún tipo de interferencia, o incluso los pacientes que toman acenocumarol tienen restricciones con algunos antibióticos para que no potencien su acción. Entonces, estos nuevos, nada, no tienen interferencia ni con otras drogas ni con dieta. Trombocitopenia no producen ninguno de los dos. El catabolismo extrarrenal en los viejos anticoagulantes no había ningún problema, con los nuevos sí un poquito, ahora lo vamos a ver. Los nuevos anticoagulantes no tienen antídotos, porque así como yo le contaba hace un ratito que en algunos, cuando toman los viejos anticoagulantes orales, tienen que suspender más días, ponerle vitamina K, pasarle plasma, estos no tienen antídoto, o sea, no tenemos algo para ponerle para revertir su acción, solamente suspenderlo. Pero si es una urgencia, por ejemplo, y el paciente tomó el anticoagulante oral hace media hora, no tenemos qué hacer para revertir eso. En cambio, con los viejos anticoagulantes sí teníamos que hacer. Y el costo de los nuevos son carísimos. Así todo, si ustedes ven, el 88% da a favor de los nuevos anticoagulantes orales y 42% de los viejos. Entonces, nos fuimos, digamos, al principio nosotros los hematólogos teníamos un poco de miedo de dejar nuestro viejo cinturón, nuestros viejos anticoagulantes orales y adaptarnos a estos nuevos. Al principio costó, pero de a poco uno va viendo la experiencia con los años, con la práctica, y están muy bien tolerados y funcionan muy bien y andan muy bien. Uno de estos es el dabigatran, para que sepan, para que lo conozcan, es una prodroga oral, es inhibidor directo de la trombina, incluso la trombina ligada, de ese laboratorio. La biodisponibilidad es bastante pobre, necesita un 6% de medio ácido, se transforma en dabigatran en el cabo de 1 o 2 horas, su vida media es de 17 horas, en algunas patologías como la fibrilación auricular hay que tomar, ahí son 2 dosis diarias, se elimina por el riñón sin cambios en un 80%. Por eso vieron que cuando hablábamos del catabolismo extrarrenal, está en rojo, digamos, ahí los nuevos anticoagulantes, y los efectos anticoagulantes son predecibles, son consistentes, no requieren monitoreo, insisto, no tienen que ir a verlo al hematólogo para controlar cómo está su coagulación, y no tienen ningún problema con generar hepatotoxicidad, que en los viejos pasaba que teníamos que tener cuidado. El otro es el rivaroxaban, que también es muy utilizado, quizás es uno de los más utilizados, es el primer inhibidor oral directo del factor 10 activado, inhibe en forma oral específico y directo y reversible al factor 10 activado, es una molécula sintética, bloquea en forma competitiva el 10 activado, tiene alta biodisponibilidad oral, tiene un principio de acción rapidísimo de 2 a 4 horas y una vida media un poquito más corta que el dabigatran de 9 a 10 horas.
tiene dosis fija, sin ningún tipo de interferencia con dieta. Se hace al principio, uno lo da los primeros 20 días 2 veces al día y después deja una dosis fija de 20 miligramos por día. No requiere monitoreo de coagulación y se elimina 1/3 por el riñón. Un poquito menos que el dabigatran. Y el apixaban, que es otro inhibidor directo también del factor 10 activado, es un profármaco, tiene una biodisponibilidad oral del 50%, el 87% también se puede unir a proteínas plasmáticas, una vía media de 12 horas y múltiples vías de eliminación, y es el que menos excreción renal tiene. O sea, dentro de lo malo que serían los nuevos anticoagulantes orales con respecto al cuidado de la función renal, el apixaban es el que menos clearance renal tiene. Entonces, menos clearance renal el apixaban, no tanto el rivaroxaban, y el dabigatran bastante expresión renal. Entonces, si bien el paciente no tiene que ir a hacer el control de coagulación o ir a verlo al médico para ver si está bien anticoagulado, sí estaría bueno que con los nuevos anticoagulantes orales, nosotros los hematólogos lo hacemos, pero para que quede claro para los médicos generales, hay que hacer control de función renal, por lo menos cada 2 meses, 3 meses, más que si son pacientes añosos o ya tienen alguna otra patología, hay que cuidar la función del riñón. Y aparte de cuidar la función del riñón, el tema del costo, porque sí nos ponen el grito en el cielo los pacientes y las obras sociales, porque es un medicamento caro. Los nuevos anticoagulantes, los viejos anticoagulantes orales están menos de 1.000 pesos y esto superan muchísimo ese costo. Entonces, para cerrar con tratamiento, tienen el diagnóstico confirmado de TEP y lo primero que tienen que hacer, si el paciente no tiene ninguna contraindicación, si el paciente no está sangrando, si el paciente tiene una función renal buena, porque, ojo, eso no lo dije, los pacientes que utilizan heparina a bajo peso molecular tienen que tener una función renal normal. Entonces, en la urgencia ustedes colocan la dosis de enoxaparina, pero también piden una urea y una creatinina en el laboratorio para controlar que el riñón de ese paciente esté bien. Entonces colocan enoxaparina los primeros días y después deciden si el paciente va a quedar con acenocumarol, o sea, con viejo anticoagulante oral o con los nuevos anticoagulantes orales que ahí les expliqué. Y, fundamental, si ustedes van a pasarlo al acenocumarol, tienen que tener ese puenteo que les explicaba hoy de heparina hasta que el paciente tenga un buen ring. Pero si le van a poner los nuevos anticoagulantes orales, el paciente lo puede comprar, si la obra social le cubre. Lo que tienen de bueno los nuevos anticoagulantes orales es que no tienen que hacer ningún tipo de puenteo. Directamente le ponen el rivaroxaban o le ponen el apixaban y ya empieza a hacer la acción, no necesitan de la enoxa. ¿Estamos? Y para terminar, no podía dejar de mencionarles la presencia de TEP o de trombosis relacionado al COVID-19. Se sabe que la infección por SARS-CoV-2 también implica un alto riesgo de desarrollar trombosis en personas con COVID. Se ha registrado una prevalencia general de embolia pulmonar de un 7.8% y de trombosis venosa profunda en un 11.2%. De los casos de los pacientes que requirieron cuidados intensivos, el 23% desarrolló un tromboembolismo venoso, y así también algunos desarrollaron accidentes cerebrovasculares menor al 2%, y algunas, eso sí fue un poquito más alto, presentaron otra alteración hematológica que es la trombocitopenia en un 30%. Entonces, hoy en día a los pacientes que tienen diagnóstico de tromboembolismo, que tienen diagnóstico de COVID y que tienen ciertas comorbilidades o tienen factores de riesgo de poder desarrollar tromboembolismo de pulmón o alguna trombosis venosa profunda, hay que pensar la posibilidad de hacer alguna profilaxis con enoxaparina o antiagregarlo, ponerle aspirina, porque sí o sí el riesgo existe, como ven ahí. Y preguntas que fueron muy repetidas en estos últimos meses desde que apareció la vacuna es si se puede administrar la vacuna a pacientes con antecedentes de trombosis, y la respuesta es sí. Las personas con antecedentes de trombosis tienen un riesgo mayor de volver a presentar otra trombosis, pero no se ha observado, porque también se habló muchísimo de la vacuna AstraZeneca y de las posibilidades de generar trombosis, y no tiene un efecto en ese sentido. O sea, la vacuna previene de forma eficaz el desarrollo de la infección por COVID-19, y en la enfermedad el riesgo de trombosis sí sufre un incremento. Entonces, por estas dos razones la vacuna es altamente recomendable, porque si el paciente ya tiene antecedente de trombosis,
tiene una infección por COVID, el riesgo de trombosis es mayor aún, por lo tanto, está recomendado sí o sí la vacunación. ¿Puede administrarse vacuna a pacientes con riesgo de trombosis o trombofilia? La respuesta también es sí, porque los pacientes con antecedentes de trombosis o de otras condiciones de riesgo, de lo que habíamos mencionado de trombofilia, que se pedía de trombofilia, cuando hablábamos de hipercoagulabilidad hereditaria, habíamos hablado de la mutación del gen de la protrombina 2210, el factor 5 de Leydig, o otro tipo de trombofilia, se van a beneficiar también con las mismas consideraciones que el punto anterior, que nos hablábamos de la vacunación. Al presente no se ha encontrado una relación entre el antecedente de trombosis o de trombofilia y la ocurrencia de los eventos trombóticos, pero sí, o sea, paciente que tiene antecedente de trombofilia o que sea portador de algunas determinaciones de trombofilia tienen que estar vacunados. Y aquellos que ya están recibiendo tratamiento anticoagulante, si se puede administrar o no la vacuna, la respuesta también es sí. Los pacientes que tienen prescripción de anticoagulación no tienen contraindicación a la vacuna, y los riesgos de generar algún hematoma o alguna hemorragia intramuscular es súper bajo, entonces tienen que estar vacunados, tienen que recibir la profilaxis y continuar con su tratamiento anticoagulante sin ningún tipo de problema. Con eso terminaríamos la clase, así que le agradezco la atención de todos, pero haciendo un repaso general, lo que quiero que quede de la clase es, para después ver cuando vayan a estudiar para el teórico, bueno, saber por supuesto lo que es definición, qué es la triada de Virchow, por qué se puede producir la trombosis venosa, cuáles son sus causas, porque van a haber un montón de pacientes internados por cirugías ortopédicas, o como le decía hoy, el embarazo, que uno por ahí dice, el embarazo es una situación súper normal, súper fisiológica, bueno, hay que tener en cuenta eso también, o los pacientes con trombofilia, que hoy en día se estudia, hay mucha posibilidad de estudiar la trombofilia, o pacientes oncológicos, que vemos servicios de oncología en todos los hospitales, o incluso el paciente que está dializando, que tiene un síndrome nefrótico, que le colocan un catéter Quinton, entonces tiene más probabilidad de generar algún tipo de trombosis, y no olvidarnos que uno puede morirse de un tromboembolismo pulmonar en el día, incluso sin tener diagnóstico. Entonces, pensarlo, el diagnóstico, sospecharlo, mirar los síntomas y síntomas, repasarlo, tener el score en la cabeza, en el teléfono, en algún apunte para poder hacerlo, porque eso nos da a nosotros a llevar más, nos hace un lineamiento para llegar más rápido, y que decir, bueno, sí, tiene un alto índice de tener un TEP, que les voy a pedir ya una multislide, entonces van pidiendo, descartando los diagnósticos diferenciales, y ahí sí empezar el tratamiento en forma rápida. No olvidarse que están los nuevos anticoagulantes orales, que siguen estando los anticoagulantes orales viejos, y que los pacientes que hoy, hace un año, la estrella de la medicina es el COVID también provoca trombosis. Entonces está bueno que la población esté vacunada, y que los pacientes que estén con un diagnóstico de COVID-19 internados reciban profilaxis con heparina o con aspirina para evitar trombosis provocada por dicha enfermedad. Valga la redundancia. Bueno, muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno. Chicos, si quieren hacer alguna pregunta, no hay problema. Igual tengo entendido que la semana que viene empiezan los prácticos. Así que cuando nos veamos, con los que me toque ver, podemos preguntar, o si no, la clase queda en el aula. Es un tema lindo, traté de hacerlo lo más práctico posible porque quiero que se queden con lo más importante. Podía haber hablado mucho más de la fisiopatología, pero dejé las cosas más importantes para que no sea complicado y se queden cosas puntuales, frescas, y obviamente que va a haber preguntas de esto en el parcial. Parece que no hay ninguna pregunta. Parece que no. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, les dejo un saludo a todos, y bueno, nos veremos con lo que me toque. ¿Sí? En relación con los anticonceptivos orales, Sí. ¿cuál es la prevalencia que se ve de trombosis venosa profunda? Y mira, la prevalencia que se ve está por arriba del 40-45%. Entonces, hay que tener en cuenta que, obviamente, vos te vas a una consulta ginecológica y
y uno no te va a hacer un estudio de trombofilia previo para indicarte o no indicarte el anticoagulante oral, pero si uno sabe y está al tanto, estaría muy bueno que los médicos generales o los médicos ginecólogos interroguen acerca de ese tema, de algún tipo de trombosis familiar, porque los estudios para hacer trombofilia no son baratos, no se hacen en cualquier lado, pero si ya van a iniciar con tratamiento anticoagulante y tienen algún antecedente familiar, por ejemplo, estaría bueno estudiarlo. Porque si no, del uso crónico, del uso sin saber, podría llegar a venir algún tipo de trombosis. Es como que hay que implantarlo, digamos que Ojo, ahora los ginecólogos piden mucho estudio de trombofilia, pero piden en situaciones especiales, cuando hay pérdida fetal, cuando hay ya alguna causa para poder pedirla, pero a la mayoría de la población se indica terapia con estrógenos y no se sabe, no se estudia, digamos, así que estaría bueno que todos lo sepamos para poder, en la medida que se pueda, estudiarlo antes de indicarlo. A su vez también, hoy en día hay muchísimos laboratorios que ya tienen anticonceptivos de muy baja carga hormonal, entonces eso también es un beneficio y evitaría que haya más trombosis de esa causa, digamos. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, doctora, gracias. De nada. Bueno, ahora parece que sí. Ahora sí parece que sí. Bueno, chicos, gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Doc, hasta luego. Gracias, Gracias. Doc. Hasta luego.